Hola y bienvenidos. Hoy es jueves 7 de agosto, 2025, y vamos a meternos de lleno a ver qué pasa con Bitcoin. Nos vamos a basar sobre todo en un análisis técnico que vimos del canal Jesús Navarrete, específicamente lo que pasaba ayer, 6 de agosto, y bueno, las reacciones de hoy mismo. La idea es tratar de descifrar un poco las señales clave con toda esta tensión que hay en el mercado. Para entrar en tema rápido, venimos de un final de julio con un aire más bien bajista, ¿no? Los indicadores semanales no pintaban muy bien y tuvimos esa caída fuerte el 25 de julio, hasta los $114,750. Sí, que la fuente esa que mencionas llamaba el mínimo viajero del tiempo, que además, fíjate, coincidía casi exacto con una predicción que él mismo tenía, en $114,175. Exacto. Y a eso súmale la presión de los cruces de medias móviles, los máximos que iban bajando y bueno, toda la volatilidad por lo de la Fed, los rumores. Claro, y se mencionaba hasta posible insider trading, lo de Trump. O sea, el dilema que planteaba la fuente era justo ese. ¿Cómo te fías del análisis técnico puro con tanto, bueno, con tanto ruido alrededor? Mucha cosa externa. Totalmente. Bueno, a ver, ¿cómo empezó agosto? La apertura mensual fue débil, por debajo de $116,500, que quedó como resistencia. Y la vela del 1 de agosto fue esa tipo lápida que suele ser mala señal, de rechazo arriba. Claro. Y de ahí para abajo, hacia los $112,500, $113,000. El nivel ese de 114,175 como que no dejaba pasar. A corto plazo, el 5 de agosto, la visión era bajista. Pero si levantabas la vista, digamos, a semanal o mensual, la cosa cambiaba un poco. Todavía había potencial alcista en la estructura general. La fuente veía parecidos con patrones expansivos de antes, como 2020-21. Ajá. Pero ojo, y esto es importante, advertía que ese patrón de 2020-21 acabó en una corrección, pero fuerte, y no descartaba para nada una caída parecida ahora. Incluso mencionó la zona de $70,000. Uf, $70,000. Bueno, yendo al 6 de agosto, ayer, en gráfico de una hora, el mercado parecía como quieto, ¿no? En Sideline. Sí, con la EMA 200 ahí, frenando cualquier intento de subida. Había unas señales muy tímidas de rebote. Un canalito ascendente, las bandas de Bollinger. Pero para scalping, decías. Operaciones muy cortas. Exacto, para entrar y salir rápido. Se hablaba hasta de una posible cruz de oro formándose, que bueno, algunos ven como señal alcista. Pero por otro lado, la vela mensual estaba indecisa, casi un doji. Y en el diario, señales mixtas. El Parabolic SAR positivo, pero el precio metido entre las bandas. Soporte fuerte en la EMA 50, sí, pero resistencia en la EMA 20 que venía cayendo. La esperanza estaba puesta en el MACD diario. Si cruzaba en positivo la ley de Jesús, como le dice la fuente, ahí sí quizás se podía pensar en buscar los 119,000 o más. Ahí se ve la filosofía del analista, ¿no? Muy técnico, flexible, hoy alcista, mañana bajista. Totalmente. Especulativo o buscando patrones, señales para entrar y salir, no tanto una visión fija a largo plazo. Y entonces, llegamos a hoy, 7 de agosto. Aparece un tuit de Trump sobre incluir tokens en fondos de inversión y ¡pum! El precio para arriba. Sí, se fue hasta los $117,350, más o menos. Superó ese nivel de $116,600 que la fuente ya marcaba como clave. Pero, ¿cómo lo interpretó la fuente? Con cautela, consideró que la reacción fue un poco débil para semejante noticia. Sospechaba del clásico compra el rumor, vende la noticia. Claro. Y no descartaba una posible trampita alcista, quizás una subida más hasta $118,300 en las próximas horas, pero para después caer. Y es claro que el precio volvió a meterse en ese rango donde estuvo atascado casi un mes, ¿no? Entre 114,175 y 119,557. Exacto. Y para la fuente, eso es volver a una zona crítica, no necesariamente alcista. De hecho, seguía recomendando scalping, mucha prudencia. Entonces, ¿qué se espera ahora mismo? Pues primero, una corrección de esta subida fuerte de hoy. Una autocorrección, digamos. Y la clave es mañana, el 8. Si después de corregir, el precio abre y se mantiene sobre la EMA 20 diaria, Sería la confirmación alcista, la vela Trujillo que dice. eso. Pero si cierra por debajo, cuidado,
podría ser una trampa de toro y se invalida la señal. Hay dudas de que la zona de $114,000 y pico, que era resistencia, se convierta fácil en soporte ahora. Se habla de un posible hombro-cabeza-hombro invertido. Sí, y una resistencia fuerte cerca de los $120,000, que es el techo de las bandas de Bollinger diarias. La vela mensual ahora se ve positiva, claro, por la subida de hoy. Pero faltan días clave hasta el 10 del mes. Exacto. Esos días son cruciales para ver si esto se sostiene o no. Y había una nota más de la fuente, interesante, sobre el mercado en general. Sí, una advertencia sobre la consolidación del ecosistema cripto, algo que pasa en otros sectores tecnológicos, ¿no? Sugería que muchos tokens podrían desaparecer y que habría que enfocarse en los que tienen potencial de quedar. Dio ejemplos como XRP, las stablecoins. Y vinculaba la propuesta de Trump de los 401k con una posible intención de privatizar más los fondos de retiro. Un tema aparte pero conectado. Así que resumiendo, la situación de Bitcoin hoy 7 de agosto, pues muy tensa. Señales técnicas contradictorias según el plazo que mires, mucha volatilidad por factores externos, noticias, rumores. Sí, y el precio volviendo a esa zona de congestión. La palabra clave parece ser incertidumbre. Totalmente. El análisis técnico te marca caminos, soportes, resistencias, pero eventos como el tuit de hoy te demuestran que hay capas de complejidad que los gráficos solos, bueno, no siempre capturan del todo. Claro. Y eso nos deja pensando, ¿no? En un mercado así, tan volátil, con señales mixtas, con noticias que lo mueven todo, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cuánto peso le das a lo técnico? ¿Y cuánto a las narrativas? A lo que pasa afuera. Es el desafío de siempre al tomar decisiones aquí.